Ecuaciones lineales homogéneas con coeficientes constantes. Bueno, vamos a dar una pequeña introducción acerca de esto. Ya estuvimos viendo en el apartado anterior características de las ecuaciones diferenciales de orden superior, pero no hemos visto cómo se resuelve. Lo que hemos estado viendo es, por ejemplo, comprobar la cerca en la ley de ingeniería y traer una película, no sé qué está viendo. Pero luego se equivoca del examen y vienen pidiendo ahí. Bueno, ok. Entonces, es que me molesta mucho. Miren, hay clases donde yo paso y 20 personas viendo su laptop, checando su celular, y el profesor aquí aplastado haciendo su cosa. Es muy fácil. Si no les quieren estar, se pueden retirar, aquí no me interesa. Les voy a pasar la lista, ya saben. Pero si la tienen a los datos, aunque se noten, no se noten. No hay ningún problema. A ver, ¿dónde está la lista? Entonces les comentaba, ya estuvimos viendo características como por ejemplo demostrar que es solución, tanto ecuaciones homogéneas como no homogéneas, obtener por ejemplo una segunda solución a partir de otra, pero no hemos visto cómo se resuelve. Eso no lo hemos visto. Y ahorita vamos a ver cómo hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, voy a tener que apagar. A ver, mejor dame chance, ¿no? Sabemos que una ecuación, vamos a empezar con la ecuación diferencial de orden superior más sencillita que hay, que es la de segundo orden, que sería esta. Déjenme cambiar de pulmón, porque si no va a ser. Es esta. A2 x y' más y'. A1x y' más A0y igual a f de x. Esa es una ecuación diferencial lineal, coeficientes variables no homogéneas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, pero vamos a empezar con las más sencillitas que hay. ¿Y cuáles son? Las de coeficientes constantes. Aquí le puse, sí. Las de coeficientes constantes homogéneas. Esa es una de coeficientes constantes, es decir, los coeficientes son funciones constantes y homogéneas. ¿Sale? Vamos a empezar primero con ellas. Pero para empezar a analizarlas de forma más adecuada, más todo, lo que vamos a hacer es plantearla de esta forma. A y' más b y' más c y igual a 0. ¿Sí? En vez de llamarle A1, A2, A1, A0, vamos a llamarle ABC. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Esta es una ecuación diferencial lineal de segundo orden de coeficientes constantes homogénea. ¿Cómo la resolvemos? Miren, aquí viene precisamente lo interesante de todo. La forma en cómo resolvemos esas ecuaciones diferenciales surge del análisis, de la inspección. ¿Se acuerdan que esto ya lo hemos usado, no? La simple inspección. Incluso hicimos unos ejercicios donde por simple inspección tratábamos de encontrar la solución de ecuaciones diferenciales. ¿Sí se acuerdan, no? Analizándola simplemente mentalmente, veíamos qué condiciones debía de tener la solución para poderla resolver. ¿Sí se acuerdan o no? Bien, si yo aplico ese método intuitivo para resolver esta, la pregunta que debo de plantearme sería: ¿qué función va a satisfacer esta ecuación diferencial? Obviamente es con derivadas, por lo tanto sus derivadas de esa función deben ser de tal manera que puedan satisfacer.
Inmediatamente podemos pensar en el cero, ¿verdad? Y efectivamente sí. La función constante ya igual a cero, pues es solución de la ecuación diferencial homogénea. ¿Sí están de acuerdo? Pero no es la única. Entonces, tal vez lo que yo pensaría como respuesta sería, pues debe de ser una función de tal manera que al derivarla me dé ella misma o algo parecido a ella, porque de esa forma las constantes A, B y C son números que pueden ser positivos o negativos y yo los tendría que elegir para que esa suma me dé cero. Entonces la solución debe de ser una función cuya derivada o derivadas sean ella o parecidas. ¿Cuál es la función que cumple esas características? La función semicoseno. Bueno, ok, pero la semicoseno, si tú la derivas, por ejemplo, si coges el seno, su derivada es coseno y su segunda derivada es seno y se vuelve a por esa periodicidad, ¿sí? Entonces pues no me va a servir. ¿Por qué? Porque por ejemplo, si tú dices, a ver, y igual a seno, ok, su segunda derivada es seno, ella es seno, pero aquí es coseno, entonces ¿cómo al sumarla me va a dar cero, no? ¿Cuál es esa función? La exponencial. Exactamente. Esta exponencial es la única función que al derivarla siempre me da una de su mismo tipo, otra exponencial, ¿sí? Obviamente multiplicada por el coeficiente de la variable, ¿sí están de acuerdo, verdad? Pero eso no importa, ¿por qué? Porque recuerden que yo voy a poder plantear las ecuaciones o las condiciones para poder encontrar los coeficientes adecuados y que se pueda resolver. ¿Queda claro, sí o no? Bien. Si se fijan en que utilicé como coeficiente de la variable m, no puedo utilizar A porque ya la estoy usando aquí, ¿sí? Ustedes van a decir, pero ¿por qué no utilizaste D? ¿Verdad? A, B, C, D. Buena pregunta. Buena pregunta. ¿Por qué utilizo M? Bueno, pues les voy a explicar el por qué. La respuesta más fácil sería porque así la plantea la mayoría de los libros, ¿verdad? Pero no los puedo dejar yo de esa manera, tengo que explicarles el por qué se utiliza M. Y la razón por la cual se utiliza M es porque partimos del hecho de que esos coeficientes en términos generales van a ser racionales, incluso enteros. Y si nosotros recordamos un poquito el concepto del uso de las letras en matemáticas, sabemos que las letras están a la mitad del alfabeto, se utilizan para enteros. Entonces, por eso es que en un momento dado, por eso se utiliza la M. ¿Ok? ¿Sí? Porque planteamos esos casos más simples, más sencillos. Perfecto. Entonces, vamos a continuar. Como yo ya planteé que es así, entonces, la primera derivada es m e a la mx, ¿sí o no? ¿Sí? Y la segunda derivada es ¿quién? M cuadrada e a la mx. Y entonces, ¿qué hago ahora? Sustituyo a por la segunda derivada más b por la primera derivada más c por la derivada de orden cero, que es prácticamente la función. Estoy sustituyendo. ¿Vamos bien ahí? ¿Qué podemos hacer? Factorizar. Factorizo la exponencial y me va a quedar así. ¿Sí o no? Y entonces, ¿a qué estamos llegando? Estamos llegando a una ecuación de dos factores que me da cero. Y entonces, para que esto tenga solución, o para que esto pueda ser cierto, se necesita que ambos factores sean cero, o por lo menos uno de ellos. ¿Sí se acuerdan que esa es precisamente una hipótesis que hemos manejado cuando vamos a resolver ecuaciones, ¿no? ¿Verdad? Que su producto me da cero. Entonces diríamos, pues entonces este cuate debe de valer cero, o este, ¿verdad? Este que, si se fijan, es un polinomio de segundo grado. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Sí. Muy bien. Pero pasa una cosa. Este nunca va
a valer 0. Este nunca vale 0. Lo único que puede valer 0 es esa ecuación. Y esta ecuación es tan importante que se llama ecuación característica o auxiliar de la ecuación diferencial. ¿Sí? Ecuación característica o ecuación auxiliar de la ecuación diferencial. Bueno, esto está en la página 134 para no extenderlo, pero precisamente le llaman ecuación auxiliar. Algunos otros autores le llaman ecuación característica. Y si se fijan es muy importante. ¿Por qué? Porque una ecuación diferencial de orden 2 la he convertido en una ecuación polinomial de segundo grado. Entonces fíjense qué interesante. He relacionado orden con grado, relacionado, nada más. ¿Sí? Voy a resolver una ecuación de derivadas, una ecuación diferencial, mediante el uso de una ecuación polinomial asociada a ella debido a estas características. ¿Sí se entiende o no? Bien. Entonces, si yo continúo, ¿cómo resuelvo esta ecuación cuadrática, que es una ecuación polinomial? Pues mediante la chicharronera. M es igual a menos b más menos raíz de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Y como es una ecuación polinomial de segundo grado, me acuerdo de lo de la actividad de ecuaciones que ya he visto. Por ejemplo, de que, bueno, cuando analizamos los ceros o las raíces de una ecuación polinomial, me acuerdo que existe el famoso teorema fundamental del álgebra. Ese teorema que se debe a Gauss y que de hecho tenía pensado compartirles ese video de Gauss, lo vamos a dejar pendiente para otros futuros exámenes. Gauss descubre ese teorema que es importantísimo y nos dice que todo polinomio, toda ecuación polinomial de grado n tiene n raíces que pueden ser reales distintas, reales repetidas o complejas conjugadas. ¿Sí? Y un corolario de ese teorema es que todo polinomio de grado n se puede factorizar en n factores lineales. ¿Sí? Y aquí vamos a aplicar ese teorema para resolver ecuaciones diferenciales de este tipo. Ahorita estamos con las sencillitas, que son las de coeficientes constantes y homogéneos. Bien, entonces, si ustedes recuerdan su clase de la secundaria, aquí hay una cosa muy importante que es este cuate, el b cuadrada menos 4ac, que se llama discriminante. Y este cuate es el que más prácticamente me dice cómo son las raíces. ¿Por qué? Porque se llama discriminante, porque si el discriminante es positivo, ¿sí?, las raíces son ¿qué? Reales distintas. Reales distintas. ¿Sí? Vamos a llamarle M1 y M2 porque son reales distintas, y son dos porque es una ecuación de segundo grado. Bien, entonces la solución de la ecuación diferencial, ¿cómo sería? Si se fijan, va a ser C1 e a la M1x más C2 e a la M2x. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estoy diciendo que la solución tiene esta forma. Y al plantear la ecuación polinomial asociada a la ecuación diferencial, lo que estoy encontrando son las raíces que corresponden a los coeficientes de la variable en la exponencial. Entonces, como son reales distintas, estoy llamando al M1 y M2. ¿Vamos bien? Por lo tanto, el conjunto fundamental de soluciones, ¿quién sería? E a la M1x, e a la M2x.
Y entonces la solución general es la combinación lineal de ellas. ¿Se entiende? Bien. Ahora, si el discriminante es 0, entonces vamos a tener que raíces reales repetidas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este cuate va a valer 0. Me da una, pero por el teorema fundamental del álgebra son 2. Se repite. Es una raíz de multiplicidad 2. ¿Queda claro? ¿No oigo? Entonces, ¿cuáles serían las raíces? M1 igual a M2 y le voy a llamar M porque son lo mismo. Entonces, ¿cómo sería la solución? C1 era la MX. ¿Vamos bien? Acuérdense, el conjunto fundamental van a ser 2. ¿Quién es una? E a la MX. ¿Quién es la otra? No puede ser ella misma. ¿Por qué? Porque entonces la absorbería. O sea, si yo digo, pues la otra es E, es C2, E a la MX. ¿Por qué? Pues porque la raíz está repetida 2 veces. ¿Qué pasa? Pues que son lo mismo y los junto. Y entonces ya no va a ser un conjunto fundamental. ¿Sí se entiende? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aplicar lo que ya vimos. Obtener una segunda solución a partir de esta, la quito, a partir de E a la MX. Aquí aplicamos lo del teorema de reducción de orden, porque sabemos que ese conjunto fundamental tiene que ser linealmente independientes. Y si yo aplico esa formulita que vimos, de Y2 igual a Y1 integral de a la menos PX sobre Y1 cuadrado, etc., vamos a llegar a que la solución va a ser X E a la MX. Y era más simple. ¿Y por qué más simple? Porque precisamente aquí ya estamos viendo, acuérdense que como eran linealmente independientes, tenían que ser así. ¿Sí se acuerdan que planteábamos esto, no? Perdón, aquí era la Y2 y aquí la Y1. Había que encontrar a la U. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan que esa era la hipótesis, no? Pues la más sencilla. ¿Sí? ¿Vamos bien? Y si el discriminante es negativo, vamos a tener que raíces complejas conjugadas. ¿Y cuáles son las raíces complejas conjugadas? M igual a alfa más beta imaginario, coma, esta es la M1 y la M2 va a ser alfa menos beta imaginario. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Significa, me voy a venir, bueno, lo voy a poner aquí. Significa que la solución general sería C1 E a la alfa X coseno de beta X más C2 E a la alfa X. Bueno, a ver, aquí lo voy a hacer paso por paso mejor, porque si no, me voy a... Sí, porque van a decir, chino, ya como que no se parece, como que no se afigura, ¿no? ¿Sí se acuerdan de eso, no? De que se afiguraba, ¿verdad? Más C2 E a la alfa X. Perdón, aquí estoy mal. Aquí es así. Alfa más beta I por X. Y aquí va a ser E a la alfa menos beta I por X. Siguiendo la estructura. Ahora sí, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Y ahí está la combinación lineal. ¿Vamos bien? ¿No oigo? Sí. Bueno, pero ¿qué hacemos? Vamos a hacer talacha porque eso se ve como feyón. Bueno, no se ve feo, se ve bonito, pero como que me saca de onda. Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues vamos a aplicar esto. Mira, propiedades de los exponentes. ¿Sí están de acuerdo?
Bueno, aquí la imaginaria la voy a dejar hasta el final. ¿Vamos bien? ¿Lo oigo? ¿Sí? Muy bien. ¿Y qué puedo hacer? Factorizar el e a la alfa x. Entonces va a ser e a la alfa x por c1 e a la beta x imaginario más c2 e a la menos beta x imaginario. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Luego? Sí. Bien. Y eso como que sigue, así como que exponencial imaginaria, ¿no? Como que saca una, pero que aplicas una de las fórmulas, bueno, no una de las fórmulas, dicen que es la fórmula más bonita de las matemáticas. Varios autores coinciden en ello. ¿Verdad? La fórmula más bonita de las matemáticas, la otra es la identidad de teorema de la divergencia de Gauss, pero aquí me estoy refiriendo a la identidad de Euler. ¿Se acuerdan, sí o no? Sí. ¿Verdad? Hay quienes coinciden que esa es la fórmula, muchos autores dicen que es la más bonita de las matemáticas. Entonces, si le aplico esta formulita a estas exponenciales complejas, ¿sí? Aplico el identidad de Euler, hago talacha, aplico identidades, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a haber ángulos negativos, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces acuérdense que coseno de menos teta es igual a coseno de teta porque esa es par, ¿sí o no? Pero el seno es impar. Entonces el menos seno de teta es igual al seno de menos teta. Vean, ahí aplicando esas identidades, pum, 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 haces esta lacha, reducción, llegas a lo siguiente. Y ahora sí ya la voy a poner. La llevo a ser e a la alfa x por c1 por seno de beta x más c2 seno de beta x. Y si se fijan, se cancelan los imaginarios. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Bien. Pues ahí está. Esas son los casos para la ecuación diferencial lineal, coeficientes constantes de segundo orden homogéneo. ¿Ok? Muy bien. Vamos a encender aquí. Con permiso, no me voy a disculpar. Gracias. Ahí va. Bueno. Entonces, miren, todo esto de lo que acabamos de platicar ahorita, pues está aquí en su libro, ecuación auxiliar, les digo que algunos también le llaman ecuación característica. Noten que a fin de cuentas esta es la famosa YH, que es la solución de la homogénea, porque estamos partiendo de que es una homogénea, o la YC, que es la complementaria, pero como es homogénea ya no se le pone eso, ya se sobreentiende que pues es así. Entonces aquí están los diferentes casos, caso 1 que son reales distintas, caso 2 cuando son reales repetidas. Vean cómo tenemos una solución, pero como está repetida no puede ser ella misma, porque entonces la absorbería. Ahí aplicamos lo de reducción de orden, encontramos la segunda solución a partir de ella, me queda esta y las raíces complejas conjugadas. ¿Sí? Bueno, entonces, pues así están estas. Ahora, ¿qué pasa con las ecuaciones de orden superior? Es decir, de segundo orden en adelante. Sí, porque al fin de cuentas las de segundo orden son las de superior. Generalmente los orden superiores es el de primer orden. Pero, vamos, de orden 2 en adelante, ¿cómo las vamos a resolver? Pues es exactamente lo mismo. Claro, estamos hablando de ecuaciones diferenciales de coeficientes constantes, ABS, coeficientes constantes. Son las ecuaciones diferenciales más sencillas que hay. Porque
El otro caso serían las ecuaciones lineales de coeficientes variables, que ya resolvimos algunas, pero eran de primer orden, ¿sí? Y esas, pues vimos ahí que se podían hacer por variables separables, por lineales, o si eran de Bernoulli, o si eran de exactas, homogéneas, ¿sí? Pero son de primer orden. De orden superior, hay que decirlo, prácticamente vamos a ver nada más de coeficientes constantes. ¿Por qué no coeficientes variables? Sí vamos a ver un caso nada más, muy bien. Y ese caso que vamos a ver es la ecuación de Cauchy-Euler, ¿sí? Que es una ecuación diferencial de coeficientes variables y orden superior, pero tiene ciertas características muy particulares, ¿sí? Por ejemplo, los coeficientes son polinomios, pero los polinomios son del mismo grado que el orden de la ecuación de la que son coeficientes. Entonces son muy particulares esa situación. Ya para ecuaciones que tengan coeficientes variables, pues ahí sí haría falta un curso de ecuaciones diferenciales 2, ¿verdad? Pero ahí como que habría que proponerlo, ¿verdad? Sí, ya ven que ahora que haya gente seria en donde debe de estar, se puede proponer, ya saben qué, quiten tabular las 4, las 8, ¿verdad? Sí, porque si no nos quedamos muy cortitos. Sí, nos quedamos muy cortitos. Bueno, ahora, esas ecuaciones se resuelven principalmente con métodos numéricos. Hay métodos numéricos, hay otras técnicas también. Yo sinceramente les digo, no he profundizado mucho en ellas, ¿sí? Porque pues también no están contempladas en el curso, pero sería el siguiente paso, ¿sí? Pero hay métodos numéricos, seguramente por ahí también con el desarrollo de series, incluso vamos a ver si podemos meternos un poquito ahí con métodos numéricos, sobre todo porque van a llevar esa materia más adelante, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo hacemos las de orden superior? Pues es exactamente lo mismo, partimos de la misma hipótesis de que la solución son exponenciales. Prácticamente basándonos en ese hecho, planteamos la ecuación auxiliar, ¿sí? La ecuación auxiliar, que es precisamente, como habíamos dicho, resolver la ecuación diferencial mediante una ecuación polinomial, donde los coeficientes van a ser los mismos y cambiamos los grados de las derivadas los órdenes de las derivadas por grados de una variable. Entonces incluso es como un método de cambio de variables, ¿sí se fijan? ¿Sí? Entonces ecuación auxiliar prácticamente es lo mismo plantear la ecuación auxiliar y resolverlo de la misma manera. Bueno, pues atención. A ver, ya se va la señorita, ¿verdad? A ver, vamos a borrar. Uno del 1 al 14. ¿Sas? Cinco. ¿Cómo decía burro 16? ¿Cómo decía burro 16? Oh, ok. ¿Cómo decía? 5. Desde aquí te digo. ¿Sí debe ser el jueguito este, no? ¿En serio? Pregúntenle a sus papás. Estoy seguro que ellos lo jugaban. Sí, probablemente se pueden llamar esto.
es una ecuación diferencial de segundo orden de coeficientes constantes homogénea. ¿Sí? Yo ya les dije que es una ecuación diferencial, esas son las ecuaciones diferenciales más sencillitas. Miren, ¿sí se acuerdan que el viernes se hizo lo del Día de las Matemáticas? No sé si alguien asistió a las charlas. ¿Quiénes asistieron? ¿Usted asistió? ¿Quién le avisó? El profe Rodríguez estuvo ahí. ¿No vio la mía? ¿Sí, también? ¿Alguien más? Sí, mire, yo en esa charla pues quise, bueno, de hecho yo quise dar 2 pláticas, nada más que ya la segunda tuve que hacerla rápido porque hubo ahí una situación con un cañón y aparte yo traía mi presentación en la laptop, la idea era que pues nada más conectara mi laptop, entonces todavía hasta me tuve que ir a salir a buscar un cañón, regreso y ya seguía la presentación. Fue una desorganización ahí de pues, que no tienen cuidado, ¿no? ¿Sí? Tan verdes, tan chavos. Sí, a veces hace falta un poquito más de conocimiento al organizar un evento. Entonces, pues ya la última charla, pues ya la tuve que dar, dirían los músicos a capela, ¿verdad? O sea, sin música. ¿Verdad? Así nomás, una cosa así, ¿no? A capela, sin música. Sí, porque significaba que tenían que sacar una memoria, tenían que guardar, tenían que meter. Entonces, y como seguía, bueno, yo creí que ya era la última, la mía, y dije, no, pues es que ya estamos sobre el tiempo por las situaciones de desorganización que hubo, pues ya me he hecho así. Entonces, yo les comentaba en esa charla, porque quise hacerla de sistemas dinámicos, ecuaciones diferenciales aplicadas a sistemas dinámicos, que pues las ecuaciones diferenciales nos sirven para describir los fenómenos que cambiantes. Prácticamente toda la naturaleza está cambiando, todo, ¿sí? Incluso la variable principal, fundamental en eso es el tiempo, ¿sí? O sea, prácticamente todas las demás variables dependen del tiempo, el clima, la temperatura, en fin, ¿sí? Pudiéramos decir que es la magnitud absoluta por antonomasia del tiempo. Y de ahí viene la palabra dinámico, aunque se suele generalizar a que los sistemas dinámicos son también cambiantes con respecto a otras. Pero a mí me gusta siempre relacionarlas con el tiempo, porque de ahí parte todo. Y de hecho, pues surge Newton y sus trabajos de mecánica y todas esas cuestiones. Ahora, yo les comentaba en esa charla que los sistemas lineales, que son sistemas que modelamos con ecuaciones de este tipo, lineales, claro, estas son las más sencillitas, pues son sistemas que en realidad son muy específicos. Es decir, sí pasan en la naturaleza, pero bajo ciertas condiciones muy controladas. De hecho, prácticamente no sucede. Siempre hay algo que sea no lineal. O sea, el universo en sí es no lineal. Y lo lineal tiene que ver con cosas que ya hemos comentado, de que podemos aplicar el principio de superposición, y ese principio de superposición engloba a las dos propiedades matemáticas más importantes que explican la esencia de los sistemas lineales, que son la multiplicación escalar y la combinación lineal, ¿sí? Entonces, eso tienen los sistemas lineales. Y si yo le pregunto a alguno de sus profesores o a alguno de ustedes, dame un ejemplo de un sistema lineal, los electrónicos me van a decir un circuito LRC o un circuito RC, como los que hemos estado analizando, o LR. Y uno de mecánica me va a decir un sistema masa resorte, ¿sí? Por ejemplo. Y la respuesta es no. No son sistemas lineales.
Y me dicen, ¡guau! Pero entonces me engañaron mis clases, mi profe de circuitos me engañó, mi profe de mecánica me echó mentiras. No te echaron mentiras, hijo. No. A ver, lo que pasa es que si tú analizas ese circuito eléctrico, se basa en la ley de voltajes de Kirchhoff, que es el estudio de las caídas de voltaje en él, ¿sí? Y aquí está pasando algo importante. Esos modelos están suponiendo la impedancia de los componentes como constantes. ¿Cuál es la impedancia? La resistencia, ¿sí? Los capacitores tienen resistencia, los inductores tienen resistencia, ¿sí? Y tú la estás suponiendo lineal. Claro, los resistores tienen resistencia, nada más que para englobar todo, eso se conoce aquí, los electrónicos. ¿Dónde están los eléctricos y electrónicos? Generalmente se le llama impedancia en términos generales. Incluso ya el concepto de impedancia ya es como la resistencia compleja, por así decirlo, ¿no? ¿Sí? Entonces esa resistencia, esa impedancia no es constante. En una resistencia, cuando pasa electricidad, se calienta, y esto varía las propiedades del material, y obviamente aumenta su resistencia, no es constante. Lo mismo sucede en los capacitores y en los inductores. Pero es un modelo que me permite explicar bajo ciertas condiciones cómo se comporta ese fenómeno. O sea que no está mal, no te han engañado. Está bien, pero ten conciencia de que es una forma de describir cómo es el sistema, ¿sí? Ya si lo quieres hacer ya chingón, o sea, ya ese circuito, si lo vas a implementar en un cacharro muy sofisticado, sí se necesita una precisión increíble donde no te va a funcionar. Tienes que, pues, aunque sea una variación de microamperes, ¿sí? Femtoamperes o lo que sea. Bueno, lo mismo un sistema masa-resorte. No, pues es que ahí está el resortito, ¿no? Haciendo esto. Sí. A ver, pero tú estás suponiendo la constante de rigidez del resorte como constante, la K. Y no, si tú mueves un resorte así, ¿qué pasa? Se calienta. Y al calentarse, empiezan a variar sus propiedades físicas y obviamente sus propiedades mecánicas. Entonces no es tan así. Se calienta. Claro que para una cuestión sencilla sí te puede servir ese modelo. Entonces en realidad los modelos lineales nos sirven para explicar, pero en realidad no pasan así, todo es más complicado. Por eso es que tiene que haber un chingo de materias de matemáticas, ¿verdad? Y quitar eso así como les digo todo. Esta cuál es, este buenísimo. No, la lugar las cuatro. ¿No? ¿Sí o no? Sí. No me den el avión. ¿Eh? Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces, ¿cómo le haces? A ver, vamos a hacerlo como Dios manda. ¿Sí? Si lo hago como Dios manda, es desde el principio. A ver, yo sé que la solución debe de tener esta forma. La primera derivada es así. La segunda derivada es así. Sustituyo en la ecuación diferencial. Me va a quedar así. ¿Estamos de acuerdo? ¿Que me queda así? Y luego factorizo el exponencial. Y yo sé que me voy a concentrar en esta. Esa es la ecuación. ¿Qué dijimos? ¿Mandé? La ecuación auxiliar. ¿Sí? Sí. Entonces fíjense que aquí lo quise hacer así. De hecho lo vamos a hacer nada más en los primeros ejercicios, porque ya nosotros pues ya prácticamente es a partir de la ecuación diferencial plantear la ecuación auxiliar sin necesidad de derivar todo eso. Simple y sencillamente ya sabemos
que es expresar esta ecuación diferencial de coeficientes constantes, ¿sí?, como una ecuación polinomial donde aquí la variable es la derivada, la función, y aquí la variable va a ser e. Y vamos prácticamente a trasladar el orden en grado, ¿sí? Entonces, si tú la resuelves, ¿qué pasa? Bueno, pues que esa se puede resolver muy fácil, porque te acuerdas de tus clases chingonas de la secundaria, ¿verdad? Y eso es un trinomio al cuadrado, un trinomio al cuadrado perfecto, ¿sí o no? ¿Sí es un trinomio al cuadrado perfecto? Sí. ¿Por qué? ¿Sí eso no es? ¿Sí? Efectivamente. Entonces es un trinomio al cuadrado perfecto, es un binomio al cuadrado. ¿Qué pasa? Que es raíces reales repetidas. ¿Sí o no? Raíces reales repetidas, por lo tanto la solución va a ser ¿quién? C1e a la menos 4x más C2x e a la menos 4x. ¿Sí? Esa va a ser la solución. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente grupito, del 15 al 28. Esas ya son de grado más grande. ¿Sale? No, dijimos del 15 al 28, ingeniero. No, esas ya. 17. Bueno, 17. ¿Sabe pues? Porque tenemos 4 minutos. Muy bien. A ver, es de prima menos 5y prima más 3y prima más 9y igual a 0. ¿Sí? Muy bien. Esa es una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes homogénea de tercer orden. ¿Sí? Bien. ¿Están de acuerdo que la ecuación auxiliar es m cúbica menos 5m cuadrada más 3m más 9 igual a 0? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí es así? Bien. Hay que resolver esa ecuación cúbica, ¿verdad? ¿Cómo resolvemos una ecuación cúbica? Bueno, pues hay formulita, pero no me la sé, porque casi no se usa. ¿Ok? Entonces, ¿cómo la resuelven? A ver, ¿quién se acuerda? A ver los que están de repechaje. ¿Quiénes son los de repechaje? ¿Quiénes son de repechaje? Ah, ¿es de repechaje también? ¿O quién la llevó? Ahí está. Entonces, ¿cómo le hacían? Bueno, hay varios métodos, pero aquí hay que utilizar el método más coloquial y
el método más coloquial sería el de división sintética. ¿Sí? División sintética. ¿En qué se basa ese método? Se basa en encontrar las raíces mediante candidatos, y esos candidatos los vamos discriminando por ensayo en error. Sin embargo, sí podemos analizar algunas cuestiones. A ver, voy a ser muy breve. Básicamente es encontrar los candidatos, y esos candidatos siempre van a ser el A0 entre el AN. ¿Quién es el A0? El A0 es el término independiente y el AN es el coeficiente principal del polinomio. ¿Sale? El término independiente viene siendo el coeficiente de la variable al A0, que sería 1. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale el A0? Vale 9, el coeficiente principal vale 1. Si yo hago la división me da 9. Bien, lo que me dice este método es que este número positivo y negativo y sus submúltiplos positivos y negativos son candidatos a ser divisores. Candidatos a ser divisores. Entonces sería más menos. ¿Y quiénes son los submúltiplos? El más menos 9, el más menos 3 y el más menos 1. Si se fijan, estamos concentrándonos en los enteros. Este método de división sintética funciona solamente cuando los divisores son racionales y nada más. Y obviamente incluye a los enteros. ¿Por qué? Porque este entre este es un racional. ¿Sí? No funciona cuando son irracionales o cuando son complejos. Sin embargo, no hay ninguna bronca. ¿Por qué? Porque al hacer la división sintética, al encontrar el divisor, lo que voy a obtener es un polinomio de grado más pequeñito que el que tenía. Entonces, como este es de tercer grado, el siguiente sería del segundo, y ahí ya puedo aplicar la chicharronera. ¿Verdad? Y tengo que hacerlo así, a menos de que vea yo y me dé cuenta que se puede resolver fácil por los métodos alternativos que son factorización o principalmente, porque es muy probable que las otras raíces sean irracionales o sean complejas y no lo voy a poder sacar por este método. Pero bueno, vamos a tener que dejar aquí porque ya son las 5. Que pasen buena tarde, que estén bien.